Bueno, nuevamente los saludo. Muchas gracias por acompañarnos en el octavo desayuno de mercado junto a Portfolios, un ciclo que lo venimos haciendo desde el año pasado para tener la visión de los especialistas en mercado a la hora de tomar alguna decisión de, de eficiencia en las carteras, tanto sea de financiamiento como de cobertura. En este caso, estamos junto a la gente de Southern Trust, una compañía, una sociedad gerente del grupo TPCG, es una de las 10 principales administradoras independientes del país, con más de 10 años de trayectoria. Ellos se especializan, tienen un fondo especializado que es prácticamente único en el mercado, después José María me va a decir si no es el único, eh, donde hace especial énfasis en los productos agropecuarios, más que nada en la soja. José María es economista y máster en finanzas con orientación en mercado de capitales, portfolio manager de la compañía y quien lidera el fondo agropecuario que tiene la empresa. José María, sin más preámbulos, te dejo a vos que realices la presentación. La idea es hacer las preguntas por el chat o al final nos van transmitiendo las preguntas a nosotros que se las pasamos al final de la presentación, así lo hacemos más organizado. Muchas gracias. Genial, Agustín, muchas gracias. Nuevamente, en agradecimiento también a ICIC Inversiones para dejarnos este espacio y poder acercarles, digamos, esta presentación donde les contaremos, haremos un breve recorrido sobre el mercado agropecuario, digamos, puntualizando obviamente sobre la soja en Chicago. Y luego pasaremos también a la parte del mercado también de soja local y por último mostraremos lo que bueno, nosotros consideramos si es el fondo, el único fondo, digamos, que tiene vínculo, digamos, con el riesgo soja, ¿sí? Así que bueno, la idea no es abarcar más de 40 minutos en la presentación o tal vez un poco más y después dar espacio a las preguntas, ¿no? Así que si me permiten voy a compartir pantalla. Solo para chequear si está todo bien, me Se ve confirman que se ve. perfecto. Perfecto, genial. Bueno, como les decía recién, vamos a hacer un recorrido por el mercado de commodities agropecuarios en Chicago, su correlato obviamente con el mercado local, y por último pasaremos a contarles sobre nuestro fondo de soja, el SMR Soja. No los quiero, digamos, entretener mucho tiempo con un contexto internacional, pero la verdad que amerita, digamos, comentar de que estamos atravesando por un entorno de extrema o alta inflación mundial. Obviamente, no, digamos a los niveles porcentuales que se manejan en Argentina, pero para lo que es el mercado, perdón, los países desarrollados es una inflación extremadamente alta, consecuencia, digamos, de toda la política monetaria que llevaron adelante los bancos centrales del mundo, liderados obviamente por la Reserva Federal de Estados Unidos en términos de inyección monetaria y de laxitud en la tasa. Consecuencia, digamos, para de alguna manera mantener y reactivar la economía producto de la pandemia. Pero bueno, ahora, digamos, con estas consecuencias de alta inflación, la Reserva Federal, como les dije recién, liderando al resto de los bancos centrales, ha iniciado su proceso de desandar este camino de lo que se llama quantitative easing, y ahora está en un sendero de alza de tasas, en el cual hoy ya nos encontramos en niveles de 2,50% de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal y a la vez, bueno, desarmando su hoja de balance que consiste prácticamente en vender, digamos, todos los títulos que estuvo comprando para inyectar liquidez durante este periodo de quantitative easing. En ese camino, digamos,
como pueden ver gráficamente, todo periodo de alza de tasas de política monetaria ha tenido su impacto en la economía, ¿sí? Y los mercados financieros no están, digamos, exentos y obviamente adelantan este impacto, ¿sí? En los valores de sus compañías. Y es lo que estamos experimentando, digamos, a modo, digamos, de ejemplo, en el S&P tuvo una retracción bastante fuerte del entorno del 26%, tuvo un leve rebote en los días recientes o semanas recientes, digamos, porque el mercado interpretaba que la Reserva Federal podría estar tomando, digamos, una postura un poquitito más menos agresiva, y con lo cual las subas de tasas no que frenarían, pero podrían ser de menor envergadura. Sin embargo, el comunicado de la Reserva Federal último dice, digamos, o da a entender de que el camino, digamos, para la reducción de la inflación en Estados Unidos todavía sigue siendo arduo y está dispuesta, digamos, a continuar con la agresividad en la suba de tasas, con lo cual esto genera nuevos ajustes en los mercados, ¿no? Financieros. Está dispuesta a, digamos, a tomar un costo, si se quiere, de recesión en la economía con tal de llegar nuevamente a los niveles de inflación de largo plazo del 2% anual. Pero bueno, también en su discurso deja entender que ve que la economía está lo suficientemente robusta, el mercado laboral y la economía en sí, como para soportar todo este sendero de suba de tasa. Ahora sí, habiendo puesto un poco un contexto internacional con respecto a las tasas, paso al mercado de soja en Chicago, donde, bueno, naturalmente el costo de dinero termina impactando en todos los activos, ¿sí? Y los commodities en general tradicionales como el oro y el petróleo obviamente son impactados en sus precios ante un sendero de suba de tasas. Los granos no están exentos, ¿sí? Y bueno, particularmente la soja, de lo que vamos a ver en esta presentación, la postura de la Fed agresiva de suba de tasas es bajista para la soja, lo podemos ver desde marzo, que cuando inició el sendero de suba de tasas de la Fed, la soja, como podemos ver representado en futuros de Chicago de vencimientos relativamente recientes, ¿sí? Julio, agosto y septiembre, tuvieron, si se quiere, digamos, por la parte de lo que es el fundamento financiero, su reacción hacia este sendero de suba tasa. Aún, digamos, siendo, si se quiere, bajista, ¿sí? Esto, conceptualmente bajista, el último escalón de suba de tasas no detuvo, si se quiere, el camino alcista de la soja. Se puede apreciar la línea blanca y verde que corresponden a los futuros de Chicago de agosto y septiembre. Obviamente tiene su volatilidad y estamos atravesando por una extrema volatilidad en los precios de la soja, pero está bastante claro, digamos, cuál es la tendencia del precio de la soja, ¿no? En Chicago. Acá nuevamente les traigo una relación entre el precio de Chicago, en este caso el futuro con el cual se está transitando, es el septiembre, la línea punteada en verde. Podemos ver también líneas en color rojo y naranja que corresponde a los derivados de la soja. Y más abajo, cuáles fueron los futuros durante todo este periodo, estoy tomando desde mayo del año 2020, perdón. La idea es mostrar un poco cuál fue la historia, la evolución y digamos, cuál es la relación que tiene el precio de los derivados de soja con el poroto en sí. Justamente el valor del poroto se viene determinado obviamente por cuestiones como
les decía recién, fundamentos financieros o fundamentos propios del grano, ¿no? Que tienen que ver con contexto el estado de los cultivos, clima, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que tiene bastante relación con la dinámica de los activos, de los derivados, en este caso el aceite de soja y la harina de soja. Para que tengan obviamente esto a modo de repaso para los que por ahí no están muy en el mercado de lo que es el procesamiento del poroto de soja, el valor del poroto, el 20% se asigna lo que pasa con el precio del aceite de soja y el 80% lo que pasa en el precio de la harina. Entonces pueden ver cómo el precio de la soja copia bastante por momentos a la dinámica de lo que es el precio del aceite de soja y por otro momento el precio de la harina. La harina tiene un componente mucho mayor sobre la dinámica del precio de la soja, del poroto, que el aceite. Pero bueno, desde el inicio de la pandemia y digamos, el transcurso de la guerra, hubieron algunos factores internacionales, en especial en el mercado asiático, que es el principal consumidor de los aceites, en particular del aceite de soja, donde algunos movimientos regulatorios han generado, si se quiere, alguna alza en el precio del aceite de soja y en consecuencia también en el precio del poroto. Podemos ver que en términos locales el precio de la soja ha copiado también bastante lo que es la dinámica del poroto, perdón, del aceite de la harina. Obviamente, en términos de escala se aprecia tal vez con menor volatilidad, pero no es tan así. Recordemos que el precio local está bastante impactado por lo que es la parte regulatoria, que es el impuesto o retenciones. Por eso el nivel o precio, digamos, entre Chicago y la soja Rosario, la soja local es diferencial de entre $580 y los $380 que se encuentra transando hoy en día, ¿no? Lo que les puedo decir, digamos, desde el lado de lo que es los derivados de soja, el consumo en Europa, que es el principal demandante de harina, ¿sí? De proteínas, es sostenido, ¿sí? En este sentido es alcista para el poroto en definitiva. Y como les decía, todo lo que tiene que ver con aceites de consumo humano, el aceite de soja también es alcista, por la fuerte demanda que hay en los mercados asiáticos. Y acá quiero hacer un poco, o puntualizar un poco con respecto también al aceite de soja. Es un insumo esencial para la producción de biodiesel, ¿sí? Por eso copia y compite en realidad con el precio del petróleo, por eso copia bastante la dinámica del precio del petróleo, ¿sí? En este momento, bueno, estamos transitando ciertas preocupaciones con respecto al enfriamiento de la economía mundial, producto de las subas de tasas para controlar la inflación. Y el sendero, si quiere, o la tendencia bastante marcada desde junio a la fecha, por lo menos en lo que es el petróleo, es de tendencia bajista. Pero bueno, notamos cierto piso en niveles de $90. Recordemos que en el hemisferio norte está por iniciar el invierno y bueno, hay expectativas, digamos, de necesidades de mayores necesidades de energía, con lo cual el precio del petróleo puede estar sostenido o hasta tal vez hacer cierto rebote, con lo cual en términos de lo que tiene que ver con el aceite de soja, esto sostendría por lo menos el precio y hasta tal vez le daría algo de impulso.
Pero bueno, por el momento, este factor está siendo bajista para el precio del aceite y en consecuencia para el poroto también. Ahora, acabo de mencionar, si se quiere, dos factores importantes, como están jugando en el precio de la soja en Chicago, que tienen que ver con fundamentos más bien de tipo financiero u otros mercados, ¿sí?, que impactan en la soja. Pero ahora quiero adentrarme a los fundamentos propios del grano, ¿sí? Acá en representación tengo dos gráficos que tienen que ver con la producción mundial, ¿sí?, de soja, y las proporcionalidades de cada país en la producción de la misma. Y se puede ver, digamos, que a lo largo desde 2016, de campaña 2016 a la fecha, en algunos países, en particular en Argentina, digamos, que es el principal productor, pero para exportar derivados y el mismo poroto, está teniendo una tendencia a la baja a nivel de producción, ¿sí? Brasil, si bien hizo un pico en la cosecha 2021, también está mostrando un descenso en nivel de producción para lo que es la campaña 2021-2022. Paraguay, que relativamente recientemente ingresó al mercado con un buen nivel de producción de los últimos años, está reduciéndolo a nivel a mitad de lo que venía produciendo en campañas anteriores, con lo cual esto, si se quiere, digamos, en términos de producción, está siendo alcista para la soja. Y lo que yo considero acá en este sentido, digamos, como fundamental de la soja de mayor fuerza, tiene que ver con los stocks mundiales, luego de que el poroto es utilizado, procesado y habiéndose cambiado por aceite de soja y harina de soja, los stocks mundiales vienen en descenso, ¿sí? Acá, digamos, se puede ver a la izquierda el stock mundial, y se puede poner en relativo a lo que fue en 2018, como la línea azul, que es para la campaña actual, estamos bastante por debajo de lo que fueron los stocks finales a cada momento del informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es el que se encarga, digamos, de llevar todas estas estadísticas y es la referencia mundial para este tipo de datos. Pero bueno, lo que sí está para mencionar es que lo que se proyecta de producción para el 2023 está, digamos, a niveles incluso por encima de lo que fue en 2018. Aún habiendo dicho esto, cabe prestar atención a los stocks, en particular de Estados Unidos. Estados Unidos sí es muy notoria, digamos, la baja en los stocks finales en comparación al 2018. Pueden ver que en la campaña actual, todas las proyecciones, estimaciones a lo largo del 2021-2022 estuvieron sensiblemente por debajo a lo que fue la campaña de 2018, e incluso la proyección para el 2023 viene bastante también a la baja. Con lo cual esto es, si se quiere, digamos, de mediano plazo, alcista para la soja. Bueno, habiendo comentado un poco los fundamentals financieros y propios del grano, si bien, como les comenté, teníamos factores bajistas, también tenemos factores alcistas, y dentro de estos son los que yo considero que tienen mayor fuerza y es lo que le está de alguna manera dando soporte e incluso impulso a la tendencia que vimos en los gráficos del mercado de Chicago y en consecuencia el mercado local. El mercado local obviamente está atravesando por una situación política, ¿sí?, y regulatoria bastante
compleja, digamos, digamos, la soja no está, digamos, reaccionando, si se quiere, por el lado del productor, en liquidar la soja, está más bien siendo retenida por expectativas devaluatorias principalmente. Pero bueno, lo que se nota por ahí gráficamente es que en este periodo del ciclo de soja sudamericana, en particular en Argentina, por ser de oferta de grano, el precio de la soja local copia a Chicago, pero tal vez no en la misma cuantía, ¿no? Ahora, si me permiten, voy a pasar a contarles sobre nuestro fondo posicionado en soja, el SMR. Es un fondo que está permanentemente soja comprada, 100% soja comprada. No toma posiciones especulativas, ¿sí? Las posiciones que toma son solo sobre futuros de soja Rosario. No tiene posiciones en calls ni puts, o sea, no tiene posiciones en derivados sobre futuros. No toma posición apalancada, es decir, no puede estar más del 100% del patrimonio en posiciones de futuros de soja. Los futuros que conforman la cartera siempre son los primeros en vencer dentro de la curva, o por lo menos los que tienen mayor profundidad y liquidez de la misma. Y por ahora, digamos, es el 100%, como les decía, de ese futuro. Lo que no quita que si por alguna cuestión, algún contexto o algo favorable para el fondo, podamos tomar alguna proporcionalidad, aunque sería menor, del siguiente vencimiento de la curva. Los contratos son los denominados mini. La propiedad que tienen estos contratos es de que no tienen delivery del subyacente. ¿Qué quiere decir esto? No tendría, digamos, la dificultad que tendría un fondo común de inversión de tener que recibir o estar forzado de recibir el físico, es decir, el grano. El fondo común no lo puede hacer, con lo cual por eso el instrumento para exponer al futuro de soja es el futuro, el mini. El vencimiento de estos futuros, justamente para no tener que caer dentro de la ventana del delivery del grano, es un mes anterior al vencimiento de referencia del contrato, y en consecuencia, digamos, para poder sostener la posición comprada de la soja en la cartera, se hace permanentemente rollovers al siguiente vencimiento. Obviamente que las posiciones que consideramos dentro de la curva son las de mayor profundidad y liquidez, con lo cual siempre tendemos a iniciar el rollover días previos al vencimiento del mismo, no muy anticipado, para no perder el tracking, digamos, contra lo que es el benchmark del fondo. El benchmark del fondo es el precio de la soja disponible en Rosario. El objetivo del fondo es brindarle exposición a, como les decía, a la soja, por lo menos que copie el precio del disponible, o sea, del grano. Para el productor esto es muy importante. Y por este motivo es que el rollover de las posiciones de futuro se hacen, si bien se hacen con anticipación, no se hacen, digamos, con muchos días previo al vencimiento. Se inician con entre un 20 y un 25% de la posición del rollover al siguiente futuro, y el último día del contrato se realiza el restante 75%. ¿De qué manera se hace el running de las posiciones? Siempre es en términos de monto. Es el P por Q de la vieja posición, tiene que igualar al P
P por Q de la nueva posición, ¿sí? Con lo cual, digamos, a modo de referencia, si la curva está invertida, lo que en consecuencia esto genera es mayores posiciones en toneladas de soja, mayor cantidad al pasar al nuevo contrato. Tanto las suscripciones como los rescates se realizan, digamos, las operaciones de los futuros, es decir, compra o venta de los mismos, al precio del ajuste. El precio del ajuste es el último precio, digamos, publicado por el mercado, MATBA-ROFEX, y por lo general es el último precio transado en el mercado en el día. Bueno, habiéndoles comentado algunos aspectos con respecto a la cartera, quería contarles un poco cómo viene el rendimiento del fondo vis a vis el benchmark con el cual nos comparamos, que es el que les acabo de comentar. El fondo fue lanzado el 26 de mayo del 2020. Ya acumula un retorno desde inicio de casi 69%. Y en lo que va de este año va acumulando un retorno del 47%, casi 48%, esto medido siempre en pesos. La cartera se suscribe con pesos, ¿sí? Y bueno, además gráficamente se puede ver cómo copia bastante bien a lo que es el benchmark que les comentaba recién, es la soja disponible en Rosario, con lo cual tranquilamente, digamos, el que el que suscribe en fondo está tomando una posición comprada en soja y a la vez está siguiendo lo que es la soja disponible de Rosario. Esta es otra forma de ver el rendimiento del fondo, nuevamente en pesos la línea verde, con este acumulado de casi 69%. Y quería poner en relieve un poco cuál es el devengamiento que obtuvo el dólar oficial durante todo este periodo del 46%. Se puede decir que la diferencia obviamente tiene que ver con el rendimiento en dólares del fondo, que viene de la mano del comportamiento del precio de la soja durante todo este tiempo, de los futuros. Acá, como hacía referencia recién, cuál sería el retorno, si lo queremos ver en términos de dólares durante todo este periodo, el fondo tuvo un retorno del casi 15% en dólares, tuvo un pico allá por el momento del estallido de la guerra en Ucrania del 44% en dólares. Pero bueno, también copia bastante bien a lo que es el precio del disponible en Rosario, pero medido en dólares, ¿no? Punta a punta, casi un 12%, con lo cual el fondo en términos en dólares está mejor que el benchmark. Acá quería traerles algunas métricas que nosotros siempre acompañamos cuando les contamos sobre nuestro fondo, y es que tiene que ver, y que no es menor, cuál es la correlación que tienen los retornos del fondo vis a vis el benchmark, y como puedan ver en el cuadro de la derecha, mes a mes, desde el inicio del fondo, tiene una correlación bastante alta, ¿sí? En promedio a nivel del 86%, con lo cual esto, puesto en números y en métricas, nos genera la confianza, digamos, en términos de lo que nosotros proyectábamos al momento del estudio, digamos, de lanzar un fondo de esta naturaleza, que lo podemos ver en este gráfico. Esto fue un backtesting que hicimos de las posiciones de futuros de Rosario a lo largo de todos esos años, 2018 al 2021, que fue el periodo de estudio, y podemos ver cómo los futuros copiaron bastante bien el spot cámara o el disponible de Rosario, y digamos, bueno, los números reales y de rentabilidad de patrimonial del fondo lo están reflejando fielmente, así que en ese sentido estamos muy contentos. El fondo en este momento se encuentra en un nivel patrimonial de
3.500 millones de pesos. Bueno, como Agustín al comienzo de la presentación me hizo indirectamente la pregunta si es el único fondo soja. Hay otros fondos, pero hay otros dos fondos de la competencia, pero realmente no son puramente expuestos en soja, tienen activos financieros adentro, con lo cual no están, digamos, de alguna manera copiando, si quiere, el riesgo puro soja. Virtud que sí, el SMR lo tiene 100%, y en ese sentido podemos llegar a decir que es el único fondo en el mercado. La otra virtud que tiene obviamente el fondo, como se mencionaba, es un fondo en pesos, sigue también el tipo de cambio oficial, con lo cual se tiene posicionamiento digamos, en esa moneda. Por último, para comentarles aspectos de fees del fondo. El fondo tiene un fee anual del 1,8 de la sociedad gerente. Esto se devenga diariamente en el valor cuota parte, ¿sí? Es un devengamiento diario y ya está detraído del valor cuota parte, al igual que el fee de la sociedad depositaria. Y algo no menor, que hay un fee que el fondo cobra al momento de suscripción para suscripciones superiores a 10 millones de pesos. Es un único fee por única vez de 0,25% que sirve para atender los costos de las operaciones, ¿sí? Al momento de la suscripción, la compra, al momento de rescate, la venta de los futuros y el rolling durante el periodo de vida del fondo, ¿no? Bueno, yo hasta aquí llegué con la presentación. Agustín, estamos abiertos a las preguntas. José, muchísimas gracias por la presentación, muy claro. A ver, tenemos varios empresarios agropecuarios, le decimos nosotros, porque distan mucho de la producción solamente, sino que tienen una empresa ya montada alrededor de lo que es la producción. ¿Por qué, como charlábamos anteriormente, que te decía, el del campo le gusta tener el grano y lo usa como una moneda de cambio? Porque yo lo puedo tener en los hilos y después voy a un canje, digamos, para pagar algo o para entregar por los agroquímicos, por una camioneta, una maquinaria, lo que sea, digamos. ¿Por qué venderías los granos, más allá del riesgo de que le agarre humedad, que aumente la humedad y demás cuestiones, y suscribirías a un fondo? Porque al final del día me copia el spot, digamos, de la soja, del precio de la soja. ¿Por qué me desprendería? ¿En qué sería más eficiente, digamos, tener el fondo y no el grano? Sí, digamos, la eficiencia, digamos, si quiere, como es un instrumento financiero el fondo en sí, digamos, y tiene esta versatilidad de la exposición a la soja, de copiar el camino que hace el precio de la soja local, también el dólar, lo que le da, digamos, la posibilidad al productor, amén digamos, estas ventajas, digamos, que vos mencionabas recién de los costos operativos por tenerlo en silos, etcétera, etcétera. Lo que tiene el fondo es que tiene la capacidad de la liquidez prácticamente inmediata. Digamos. El rescate, el cliente lo pasa al día siguiente, cuenta con la liquidez de los pesos para disponer para lo que necesite, afrontar en gastos para la campaña, por ejemplo, con lo cual el productor vender el grano y posicionarse en este fondo no deja de estar expuesto a la soja como él quiere, ¿sí? Cuando lo tiene al grano físico, no deja de estar expuesto a la soja, no deja de estar expuesto al dólar, ¿sí? Y a la vez tiene la posibilidad de la liquidez en forma inmediata para hacer frente a los gastos necesarios. Bien, te traslado otra pregunta que me llegó. A ver, ¿cómo se conforma el precio de Mad Bull Rofex Spot pantalla acá con respecto al de Chicago?
porque el formador de precios es el mercado de Chicago, ¿no? Sí, correcto. Bueno, como sabrán, el precio en Chicago hoy está en el entorno de los $580, el precio soja Rosario en el entorno de los $380. Básicamente ahí gran parte de esta diferencia tiene que ver con las retenciones, ¿no? Digamos, se detrae del precio de Chicago el porcentual de retenciones para la soja, ¿no? En torno del 35%. Bueno, adicional a eso, hay que detraerle también los costos de, de, si quiere, de lo que es fletes y demás. Eso también está incluido dentro del precio de la soja Rosario. Porque bueno, al momento de hacer el trading, digamos, ¿no? La cerealera pone todos estos valores en el precio, digamos, para calcular cuál sería el precio local. Bien. Te voy trasladando las preguntas. Por cada quintal de soja que vendo, digamos, efectivamente, realmente, ¿cuánto debo invertir en el fondo para seguir con la misma posición? Es el producto de esa venta, ese quintal, al precio del disponible, ¿sí? Ese mismo monto es el cual debería ser suscripto en el fondo. Yo en el momento que se genera la suscripción, al cierre del día estoy comprando los futuros al precio en este momento es el futuro de noviembre, vencimiento de noviembre de 2022, compro el precio del ajuste, ¿sí? Y ya tengo ahí las toneladas por ese monto suscripto en el fondo, ¿no? En pesos. Bien. ¿El contrato mini cuántas toneladas representa? 10 toneladas. 10 10 toneladas. toneladas, sí. Bárbaro. Eh, a ver, pregunta más que nada del contexto. ¿Cómo ves el precio? Como bien decías, describías, tenés factores alcistas y bajistas. eh, Dependiendo de eso, bueno, es el posicionamiento eh, o cuán agresivo sos en la inversión, digamos. Eh, con todos los factores, Estados Unidos baja de stock, pero a nivel mundial una suba, fortalecimiento del dólar, cuestiones políticas que no influyen para menos en Brasil, digamos, vienen las elecciones, uno de los mayores productores. ¿Cómo ves el precio del grano para la próxima campaña con todas estas variables? China cerrando por COVID, que es uno de los mayores consumidores también. Entonces, ¿cómo, ¿ves más factores alcistas que bajistas o al revés? No, yo diría que veo más factores alcistas que bajistas, digamos. Sí, digamos, dentro de los que yo comenté como alcistas, digamos, creo que son los que tienen mayor preponderancia de mediano plazo. Por eso la tendencia que se ve en el precio de la soja en Chicago es, si bien obviamente hay un serrucho, ¿no? Hizo un mínimo antes de la última suba de tasa de la Reserva Federal, ya con la última suba de reserva de la tasa de la Reserva Federal tuvo una fuerte recuperación y yo lo que creo que tiene que ver con los fundamentos propios del grano, ¿no? Este tema de los stocks, el tema también mundial de China recientemente trascendió, digamos, que está atravesando por sequías, con lo cual la producción que tiene también China está de alguna manera siendo afectada, es la principal demandante de poroto, digamos, para procesar y generar su propia harina, aceite, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo en términos generales estoy viendo más preponderancia en los factores alcistas que bajistas. De hecho, en los últimos días en Chicago ha sucedido que la soja ha tenido aperturas de entre 9 y $10 de baja y durante el día prácticamente han terminado casi nulos, ¿no? Entonces, esto te habla de alguna manera que si hay cierta puja, digamos, por algunas tomas de ganancias, podemos leerlo, si quiere de alguna manera, en términos técnicos, o porque algunos, por coberturas en términos de lo que está pasando con los mercados financieros internacionales, que
que obviamente están impactados por esta agresividad en la suba de tasas, están desarmando algunas posiciones, pero de base los fundamentals son más propios de las hojas, son alcistas. 3,5% la tasa a 2 años de un bono del Tesoro americano el día de hoy. Digamos, a valores 2007. Sí, sí, de hecho, Está invertida la curva, se empinó un poco más. Sí, ustedes fíjense que aún en esta situación, en este nivel de curva del tesoro, ¿sí? El precio de la soja supo rebotar. Estamos en niveles, si quiere, digamos, a niveles del periodo anterior, digamos, de suba de tasas que tuvo la Reserva Federal hace unos años atrás, y aún así el precio de la soja está bastante sostenido, digamos, y en tendencia al alza. Bien. Te traslado dos preguntas más. Digamos, en caso de querer fijar un precio acá, local, y no querer quedarse afuera de una posible alza de este contexto alcista que ves vos en el grano, ¿recomendás realizar la compra de calls en Chicago para estar afuera de todas las cuestiones políticas que puede llegar a haber en Argentina? Sí, digamos, o sea, en términos de exposición, el call es un derivado sobre el futuro, digamos, bastante fiel, ¿no? En ese sentido, pero bueno, hay que tener en cuenta, yo creo, dos factores. El primero es que si está fijando precio acá, está fijando al precio de la soja local, ¿no? Que tiene su propia dinámica, ¿no? Política, regulatoria, etcétera, etcétera. Mientras que el call sería sobre un futuro de Chicago y si bien la soja local copia bastante lo que pasa en Chicago, obviamente, porque es de base, ¿no? Pero bueno, puede pasar que tenga alguna dinámica en una ventana de tiempo un poco distinta y no cumpla realmente esa propiedad de cobertura que está buscando, digamos, el inversor, ¿no? Bueno, creo que ahí mencioné en realidad los dos factores. Bien. Otra pregunta que acaba de llegar. Si el gobierno fija por 30 días un tipo de cambio diferencial para la soja, ¿a qué valor entraríamos hoy, suponiendo que hoy no salga el tipo de cambio de soja 200? La parte final de la pregunta, suponiendo que no. Que hoy no salga el tipo de cambio soja 200, viste que se habla de este tipo de cambio diferencial que le pueden llegar a dar al productor agropecuario por la liquidación de los granos en Ujú, 200 pesos. Suponiendo que no salga eso, ¿a qué ujú. valor entra? El valor que está la soja disponible, que creo que está en alrededor de 50.300 pesos, alrededor de ese valor, es la soja disponible de Rosario. Digamos. El grano se liquida en ese precio, la tonelada, y ese es el valor al cual estarías ingresando al fondo, ¿no? Y el fondo obviamente está comprando los futuros al precio en dólares local, en torno de los $380 del futuro de noviembre, por el tipo de cambio de Matua Rofex, que es el tipo de cambio, digamos, para liquidación de diferencias diarias, garantías, etcétera, etcétera, y que copia muy parecido al dólar oficial del Banco Central comunicado 3.500. Diferencias más o Te hago menos una, 2 o pre- 3 te, centavos. te- te hago una pregunta ahí. Normalmente vos en un futuro no pones el 100% del valor subyacente del futuro, pones una garantía y eventualmente es una diferencia diaria. O sea, si yo vendo soja por 100 pesos, ¿sí? Eh, para tener una cobertura de 100 pesos en el fondo, ¿tengo que poner los 100 o pongo, digamos, lo que sería el valor de la garantía? ¿Tengo un apalancamiento, No, digamos, tenés que poner el económico? 100. Y Tenés que esa poner. plata, digamos, porque no se usa toda para el futuro, queda invertida en algo, en qué quede ese dinero Sí, que se usa por las garantías.
Sí, está 100% invertido en este dólar Matva-Rofex, ¿sí? Bien, Dólar linked. 100% está invertido en bien. dólar linked. Está sobre, si se quiere, colateralizada, digamos, la garantía. O sea, vos invertís los pesos resultantes, por así decirlo, si vos buscaras cobertura, los pesos resultantes de la venta de la soja, si fueras, por decir, "Che, vendo grano, pero quiero seguir expuesto", los pones 100% y quedas 100% expuesto al dólar oficial y al valor de la soja. Exactamente, así es. Todo lo que Perfecto. es la parte de liquidez, que obviamente que es producto de la suscripción, se transforma en este dólar Matva Rofex, dólar MTR. Esa es la parte, digamos, patrimonial del fondo, ¿sí? Y después, por el otro lado, está el futuro, digamos, calculado a las toneladas en consecuencia del precio que cotiza el ajuste ese día de la suscripción. Bien. Una pregunta, ¿el fondo se puede mantener por 2 o 3 años sin ningún problema, digamos, mientras el fondo sigue operativo? No hay un periodo de tiempo mínimo para estar. Así Exacto, que, no hay un periodo mínimo, puedes suscribir hoy si necesitas el lunes o cuando sea la liquidez, puedes rescatar, se te paga al día siguiente. No hay un plazo de permanencia mínimo ni tampoco máximo. No. Es un fondo que no es de los, se quiere como decir, cerrados. No es un fondo cerrado, es un fondo abierto. Un fondo cerrado vos tenés hasta periodos mínimos de permanencia y hasta máximos, y no habría más suscriptores o mayores ingresos de clientes, ¿no? En este es un fondo abierto, sin límites de tiempo mínimo ni máximos. bien. Pregunta, desde el punto de vista impositivo, no sé si es materia tuya o no, pero si me lo podés responder, bienvenido sea. ¿Alguna ventaja o desventaja del fondo con respecto al físico? Sí, ahí yo la parte impositiva, digamos, no la tendría que dejar para en otra oportunidad como para darte una respuesta, pero te lo puedo hacer llegar digamos, vía mail para poder tener una respuesta más Dale, certera. dale, bárbaro. ¿El fondo es caucionable tanto en BIMA como en Sí, MAP para alguna de las operatorias? Eso es sí, es afirmativo, ¿no? caucionable, el fondo es caucionable. eh, con lo cual, digamos, el productor, digamos, en ese sentido tiene una ventaja adicional, ¿no? El fondo no menor, porque, bueno, liquida el grano, suscribe en el fondo y puede a la vez poner este fondo, digamos, como garantía para una caución, tomar pesos en el mercado. Obviamente tiene que ver la conveniencia de la tasa en ese momento de la caución y hacer uso de esos pesos para, digamos, lo que necesite, digamos, Sin la eh, necesidad de rescatar, sin digamos, y la necesidad de poder rescatar. Exacto. utilizar como colateral el Ujú. fondo. Eso Correcto, es muy interesante. Muy correcto. interesante porque, a ver, seguís expuesto a lo que es el valor del grano y podés tomar pesos a una tasa conveniente, digamos, utilizándolo o como un descubierto o como algo más de largo plazo, digamos, algo más estructural, por así decirlo, a la deuda en pesos. Si uno espera una devaluación, puede ser bastante conveniente. Exactamente. Agustín, yo quería aprovechar, digamos, un poco la pregunta reciente referente a lo que tiene que ver la parte impositiva, digamos, ¿no? Obviamente después te lo ampliaría, te haría llegar un mail con algo mucho más detallado, pero digamos, de base conceptual, el fondo lo que tiene la ventaja es el diferimiento del impuesto a las ganancias, ¿no? Mientras vos estás dentro del fondo invertido, digamos, hasta tanto no salgas, no, digamos, el cliente no tiene que pagar impuesto a las ganancias, ¿sí? Digamos, otro aspecto, digamos, digamos, esto vis a vis a que si el productor en lugar de suscribir al fondo que se queda con los granos, todos los años tiene que hacer el revalúo de esta tenencia y ahí calcular su impuesto a ganancia y realizarla, digamos, ¿no? O sea, pagar.
impuesto a la ganancia. En cambio, en el fondo, como te decía, mientras si la permanencia es 1, 2, 3 años, lo que sea, bueno, en algún momento va a tener que hacer el pago de impuesto a la ganancia, pero la inflación sobre eso también se la gana. Bien. Mientras no lo rescates, seguís difiriendo el impuesto por el año Exacto, subsiguiente. En vez de exactamente. rescatarlo el 29 de diciembre, lo podés rescatar el 10 de enero. Correcto, exacto. Bien. Así es. Bien. José María, no te robamos más tiempo. Por favor. Muchísimas gracias por la exposición, muy claro. Muchas gracias a todos los que asistieron al webinar. Le vamos a hacer llegar la grabación con la presentación también. Súper agradecido y seguimos en contacto. Por favor, Agustín, un placer. Nuevamente agradecido a ustedes. Un saludo bueno, a todos los presentes. Bueno, a disposición lo que necesiten, mayores dudas adicionales, acá estamos. Muchas gracias, que tengan buena jornada. Igualmente. Un abrazo grande. Adiós.